Vamos a ver la palabra en San Lucas, capítulo 15, versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. En este mundo las personas están viviendo en medio del pecado y de repente confían en las personas o de repente las personas los defraudan. Entonces ellos se sienten decepcionados. Y entre los humanos es muy normal sentir esta decepción. Y cuando podemos confiar en el Señor, eso nos da gran fuerza. A veces los ministros también no guían bien a los congregantes y esto trae gran problema y dificultad en el ministerio y a los congregantes de la iglesia. Y nosotros vivimos confiando en las personas, pero el Señor Jesucristo nos da el descanso, nos da la fe en nuestro corazón para que podamos descansar en Él y poder vivir una vida bendita. Recientemente, yo ya tengo una edad avanzada y tengo nietos, tengo a mi nuera, tengo a mi hijo y a mi hija. Y tengo 4 nietos. De vez en cuando yo veo a mis nietos, agradezco al Señor que mis nietos confían en mí. Ellos me dicen: mi papá vive como usted. Por eso yo quiero vivir como usted. Y yo agradezco al Señor porque mis nietos pueden esperar y pueden ver la vida de nosotros. La vida espiritual es muy importante recibir la bendición cuando vayamos al cielo, pero también es más importante y es imprescindible el poder vivir con reposo y descanso en esta tierra. De esta manera, quizás los ministros tengan muchas deficiencias y muchas faltas, pero cuando logran obtener y recubrirse de la fuerza de Jesucristo, no importa qué dificultad enfrenten, si ese ministro puede descansar y confiar en el Señor, es un ministro muy precioso. Después de haber recibido el perdón de los pecados y después de haber recibido el corazón de Jesucristo, es hermosa la vida cuando el Señor se manifiesta en mí. Pero si yo no puedo confiar en el Señor Jesucristo, soy piedra de tropiezo. Este hijo pródigo estaba en el hato de cerdos sufriendo en gran manera y un día se acordó de su padre. Y en la casa de mi padre hay una gran abundancia de alimentos y están viviendo bien, están bien vestidos, comen bien. Pero al verme a mí mismo que estoy padeciendo hambre en este hato de cerdos, este hijo pródigo, cambiando su corazón, fue a buscar a su padre. Aunque yo tenga que ir a trabajar como su jornalero, será mejor vivir así que estar padeciendo hambre con los cerdos. Y con una pequeña fe, este hijo pródigo fue a buscar a su padre. Cuando el padre lo vio, corrió hacia él, lo abrazó y le besó su cuello. El hijo le dijo al padre: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Este hijo pródigo, estando en el hato de cerdos, ¿qué pensó? Yo le quiero decir a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Acéptame, aunque sea como uno de tus jornaleros. Si yo me hago un jornalero de él, podré por lo menos vivir en un rincón de su casa y comer por la gracia. Y cuando el hijo fue con su padre, le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y después él estaba a punto de decirle: hazme como a uno de tus jornaleros, pero no pudo. ¿Por qué? Porque hasta ahora el hijo pródigo vivió mal. Él sentía que su padre lo iba a regañar y que le iba a exhortar. Pero el amor del padre era tan grandioso. Si él le hubiese dicho: hazme como a uno de tus jornaleros, realmente él no pudo decirle: hazme como a uno de tus jornaleros. Por eso él le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti.
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero no le pudo decir, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque la confianza que tenía el hijo pródigo era muy inferior hacia ese gran amor que el padre tenía hacia él. En el año 1962, yo asistí a la iglesia desde muy joven, estaba perdido hasta que un día recibí el perdón del pecado y me acerqué a Jesucristo. Y cerca de 60 años yo he estado viviendo dentro del Señor Jesús. Cuando miro atrás, yo era una persona malvada, una persona deficiente, una persona con mucha falta. Pero el Señor ha obrado preciosamente en mi vida y me ha cambiado. Y Jesucristo guió mi corazón hacia un nuevo mundo, hacia un mundo que yo nunca pensé, un mundo que nunca imaginé. Y el Señor me revistió de una gran paz e inmenso reposo. Yo ya estoy cerca de mi partida. De vez en cuando pienso en mi muerte. ¿Qué sucederá cuando muera? Y cuando pienso, hundido en el pecado, siendo una persona tan vil, tan mala, tan perversa para el Señor, yo era una persona que no podía estar frente al Señor. Pero el Señor Jesús no solamente lavó todos mis pecados. El Señor Jesús, durante los últimos 60 años, obró en gran manera en mi vida. Y yo solamente tengo agradecimiento en mi corazón. El hijo pródigo, cuando regresó al padre, ya que tenía mucha hambre, el padre tenía abundancia de alimentos, pero el hijo tan solo quería que lo pusiera en la posición de un jornalero para poder alimentarse. Sin embargo, el padre no pensaba igual. El hijo pródigo, por primera vez, aunque toda su vida vivió junto a su padre, por primera vez sintió un amor en su padre que nunca había sentido antes. Él no podía más que sentirse conmovido hacia ese amor del Padre. Yo no soy una persona capaz de trabajar para el Señor, pero en el día de la resurrección yo di el mensaje ante miles y miles de personas. Ese día, esa predicación se tradujo a francés, a chino, inglés, español. Y la hermana que traduce a español, derramando lágrimas, ella expresaba, 3,000 personas escuchando su mensaje recibieron el perdón de los pecados. Yo no soy una persona capaz de hacer estas obras. He vivido una vida malvada, cometiendo el pecado, robando y mintiendo. Pero yo cambié y dejé de vivir así, no porque el Señor me dijera que no robe más o que no mienta más. Simplemente lo único que yo pude ver y recibir y percibir en el Señor fue su gran amor hacia mí. Y eso fue lo que me transformó. Y también estuve muy grave, enfermo del corazón, a punto de morir, y el Señor también me sanó. En un principio, en el ministerio, yo padecí en gran manera la pobreza. Pero Dios nunca nos abandonó, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mí. Y esta vida tan hermosa de los hermanos de la iglesia, entre seres humanos, hay dificultad, hay malentendidos. Siempre entre las relaciones interpersonales hay este tipo de conflictos. Pero el Señor está formando un nuevo mundo en esta tierra.
No importa qué parte del mundo, dentro del amor de Dios, podemos confiar unos a otros, abriendo el corazón, expresando nuestro corazón felizmente. Este mundo que es del Señor, ya nosotros estamos experimentando y probando el reino de los cielos en esta tierra. Muchos pastores que están en el extranjero me dicen, y cuando yo escucho sus testimonios, me siento tan agradecido. Y de verdad, ninguna parte del mundo nosotros podemos experimentar. En nuestra familia, en nuestra iglesia, se está formando este mundo del Señor. Y muchas personas vienen y escuchan mi predicación y viven en medio de la gracia del Señor Jesús. Y los miembros de la iglesia se sientan para escuchar la prédica durante 1 hora para probar y saborear esta gracia de Jesús. Y el corazón puede permanecer en el reino de los cielos. Aunque estemos en medio de la dificultad, el Señor nos da una gran fortaleza. Y yo también me convierto en el hijo pródigo y regreso a la casa de mi padre, lleno de ropa andrajosa, oliendo mal, con este cuerpo tan vil, regreso al Padre. Y el Padre corre hacia mí, me abraza, me besa. Aunque yo arruiné toda la herencia de mi Padre y viví una vida perdida y una vida vergonzosa. Pero el Señor y el Padre besa mi cuello, me abraza. Y también de la boca de mi Padre sale una palabra inimaginable. Pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dentro del Señor Jesús, yo ahora traigo la mejor vestidura. Dentro del Señor Jesús, me puso calzado y el Señor Jesús está preparando un banquete hermoso que yo estoy disfrutando. Esta historia del hijo pródigo es la historia de Jesús. En nuestra iglesia hay muchos hermanos que fracasaron en el mundo y regresaron a la iglesia. Pero estando en la iglesia ahora tienen paz, tienen felicidad. Y de sus bocas sale el agradecimiento. Ese es el amor de nuestro Señor Jesús. Cuanto más sentimos el amor de Jesús y cuanto más cerca está el Señor Jesús de nosotros, nuestro corazón se llena de agradecimiento. Y en ese momento, la mujer que cometió adulterio se encontró con Jesús. Ella se cubrió de inmenso amor y misericordia del Señor Jesús. Este agradecimiento que ella estaba sintiendo en su corazón no podía tomar lugar en su corazón nuevamente el adulterio. La maldad ya no podía volver a tomar lugar en su corazón. Tampoco el odio. ¿Por qué? Porque su corazón se llenó del amor de Jesús. Por ello, y por causa del coronavirus, muchos hermanos no pueden salir a trabajar y tienen que permanecer en sus hogares con sus familias con más dificultad y la economía empeora. Y hay muchos que no pueden vivir bien. Y al ver cómo los taxis están vacíos también, podemos ver que por coronavirus los taxistas están padeciendo en gran manera por falta de clientes, falta de pasajeros. Y seguramente muchas personas se sienten frustradas porque no pueden vender. El cuerpo está un poco difícil, pero cuando nos encontramos con ese amor tan cálido del Padre, este hijo pródigo podía experimentar
ese amor tan cálido del Padre, y ese amor nos da el descanso y el reposo a nuestro corazón. Y este amor solamente está en nuestro Señor Jesucristo. Y esta persona que recibe este amor del Señor Jesucristo, ese amor fluye en abundancia en su vida. Así como el Padre le puso el anillo a su hijo, calzado, ropa limpia y nueva, y le preparó una fiesta, ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.